Buenos días, señores. Bienvenidos a este canal. Reciban todos la bendición de Dios. Hoy vamos a seguir leyendo en la Biblia, el mejor libro de todos los tiempos y de todo el universo. Un libro inspirado por Dios, con palabra de Dios. El libro que ha trascendido a través de los siglos y sobre los siglos. No hay mejor libro que el de las Sagradas Escrituras. Lea la Biblia y después lea todos los demás. No haga lo contrario. No todos los demás y después, no. Primero, de leer el libro más importante de toda la tierra, del universo, las Sagradas Escrituras. Les recomiendo. Inspiración de Dios. Sabiduría de Dios. Bien, y hoy vamos a hablar, como también pues en las Sagradas Escrituras, sobre el libro de Daniel, el capítulo 4. Habla de un rey muy poderoso que hubo en Babilonia, en el siglo XIV o XV antes de Cristo. Para esa época, el pueblo de Israel era cautivo en Babilonia. Acuérdense que el pueblo de Israel fue cautivo por los caldeos, el pueblo del norte. Entonces, ese pueblo fue el que destruyó el templo de Israel, hecho por Salomón. Y fueron cautivos los israelíes por más de 70 años allá en Babilonia. Y en ese periodo, entre esos periodos de tiempo, estuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey poderoso, muy fuerte de la época, en su época. Y este rey fue tan poderoso que en algún momento se creyó Dios sobre toda la tierra. Pero estando el pueblo de allá, pues Dios le quiso dar una experiencia a este hombre que se considera poderoso sobre toda la tierra. Y entre esa experiencia fue un sueño que le dio y que se cumplió. Solo que cuando él tuvo el sueño, dice la Biblia, vamos a leer. Dice en el verso 4 del capítulo 4 de Daniel, dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño y de repente en mi cama y me llené de tribulación. Por tanto, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación de este sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Esa era la costumbre en la antigüedad. Los reyes se rodeaban de magos, de adivinos, tenían sus consejeros. Y dice que nadie le pudo interpretar el sueño. Había para la época, como les dije, allá un hombre llamado Daniel, de la tribu cautivo del pueblo de Israel. Y ya era conocido Daniel en Babilonia. Y lo llamó para que le diera la interpretación. El sueño era más o menos así. Dice que me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era bien grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra todas las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada todas las aves del cielo y se mantenían de él. Pero que también dice, en la visión vi a un vigilante que descendía del cielo y clamaba fuertemente diciendo: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje
y sus frutos. Váyase de las bestias que están debajo de él y las aves que están en su follaje. Así más o menos era el sueño. Entonces también este vigilante que bajaba, descendía del cielo, también le decía que cortara el árbol y que cortara todos los follajes, todas las ramas, y quisieran que las aves del cielo se fueran y que los animales que posaban debajo del árbol también se fueran. Pero que el tronco lo amarrara fuerte con cadena de bronce y con cadena de hierro. Sí. Más o menos así era el sueño porque no lo podemos por cuestiones de tiempo. Entonces, ya estando Daniel, pues se acercó a él, con todas las solemnidades del caso, hablaron, y entonces después de esto, Daniel empezó a dar la interpretación del sueño. En el verso 20 le dice Daniel, oh, que el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimentos para todos los que moraban en él y también las bestias del campo y cuyas ramas anidaban a las aves del cielo. Tú mismo eres ese árbol, le dice. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Estaba Daniel dando la interpretación del sueño. Le estaba contando, pero dice, pero todo, la definición consiste en lo siguiente. Y le dice, esta es la interpretación. Todo lo que quería, le contó el sueño y qué es lo que quería, lo que significaba el sueño, le dice en el verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Esa es la interpretación del sueño. Solo hay un Dios poderoso sobre toda la tierra. Y vas a comer hierba como los bueyes en el campo por 7 tiempos. El tiempo en la época esa, ¿qué significaba? ¿Qué era un tiempo? ¿Qué era un tiempo, tiempo y medio? Porque la Biblia también habla en otros pasajes bíblicos, habla de tiempo, tiempo y medio. Aquí habla de 7 tiempos. El calendario de ese entonces no es el mismo de hoy. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. El tiempo del sol y de la luna, el ciclo, las temporadas de la luna y del sol, en la antigüedad era muy importante. Porque en la antigüedad, pues la agricultura era el rol principal de la mantención de la alimentación. El trigo, el algodón, la cebada, la avena, todo se sacaba de la tierra, la producción. Entonces, se sembraba y se cosechaba a través del ciclo de la luna. Luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena. O sea, los siembros se hacían de acuerdo a las épocas de la luna. La cosecha también tenía que ver todo con el ciclo de la luna. Los periodos de siembra y los periodos de cosecha. Tenía que ver todo con el tiempo de la luna, el ciclo de la luna. Y aproximadamente es de un mes. No siempre es de un mes, comparado con el calendario de hoy. Pero ronda ahí. 21 días, 28 días, 27 días. Entonces, es muy probable que en la época los tiempos tendrían que ver con el ciclo de la luna, porque era lo que se manejaba en la época, los
tiempo. Era lo importante. Todas las cosas estaban relacionadas con el ciclo de la luna y del sol, más que todo de la luna, porque ahí dependía los tiempos de siembra y cosecha y la alimentación de las personas. Era de mucho valor. Podemos entender, podemos creer, no lo puedo asegurar, pero los que conocemos y entendemos, ya que estamos metidos en la mente cristiana, en el pensamiento cristiano, eh, podemos, creo que con mucha certeza, decir que se trataba de los tiempos de la luna. Habla 7 tiempos, serían 7 tiempos, 7 ciclos de la luna. Porque acuérdense que aquí, en esta misma historia, vamos a ver que Daniel recuperó. Sucedió, según la interpretación que dio el profeta Daniel, sucedió un año posterior a esa visión, a ese sueño. A donde dice aquí en el verso 31, del mismo capítulo 4 de Daniel, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti y dijo, a ti se te, oh rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Bueno, se le quitó el reinado y fue echado. Quedó siendo un buey y comió pasto como buey. La historia es bonita, yo no la puedo leer aquí porque es larga, pero se la recomiendo, léanse la Biblia. Es maravilloso, es una historia maravillosa, es como esta hay muchas, pero son inspiradas por Dios, para que el hombre pueda entender a Dios, la relación de Dios con el hombre. Entonces, aquí en esta historia, en este capítulo, vemos cómo un hombre fue convertido a buey, a toro, por Dios. Y estuvo por 7 tiempos comiendo hierba como buey por allá. Y después de un tiempo, pasando los 7 tiempos como fue la visión, es una visión reveladora de Dios, le fue otra vez restablecido el reino. Le fue restablecido el reino. Ahí, aquí la Biblia lo muestra cómo fue llamado otra vez y restablecido su reino, con todo su poder. Pero lo importante de esto es que al final de eso, después de haber pasado esa etapa, el rey Nabucodonosor, que en un momento creyó él el Dios sobre toda la tierra, reconoció que no, que solo hay un Dios que es sobre toda la tierra y todos los confines de la tierra y los cielos. Y está en el verso 37, que es lo que yo quiero destacar, porque es lo importante de toda esta lectura.